Porque hay algo en lugar de nada. El filósofo alemán Leibniz se preguntó en el siglo XVII la misma pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? La respuesta del filósofo era la usual en su época: hay algo porque Dios lo creó y Dios se creó a sí mismo. Aunque se trata de una explicación que deja el asunto relativamente zanjado, no es una respuesta convincente para alguien que busca respuestas. Afortunadamente, sus reflexiones y el conocimiento que nos ha transmitido muchos investigadores, podemos abordar el asunto desde otra perspectiva. Por este motivo, y en esta ocasión, intentaremos buscar respuestas en el mundo de la física, y para ello nos acompaña uno de los mejores divulgadores científicos. Me refiero a José Edelstein, profesor de física, investigador, escritor y divulgador científico. Ejerce de profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela y como investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Ha sido reconocido por sus trabajos con los premios de divulgación científica del Centro Español de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear, o con el premio de comunicación científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Su último libro se titula Antimateria, Magia y Poesía. Porque hay algo en lugar de nada. Bueno, tenemos hoy el placer y el honor de tener a uno de los mejores divulgadores que tenemos actualmente, José Edelstein. Un placer que estés con nosotros aquí en ¿Por qué? El placer es mío. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar con ese tema tan apasionante que nos habían planteado los anteriores invitados. Y antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué había antes del Big Bang? Bueno, es una pregunta en la cual la primera respuesta más sencilla y más rigurosa es no sabemos, pero me gustaría mencionar algo importante, y es que hay dos cosas distintas a las que llamamos Big Bang. La mayor parte de la gente entiende el Big Bang como el origen del tiempo. Yo creo que en la cultura popular eso es lo que todo el mundo asocia con la palabra, con el concepto de Big Bang. Y los físicos casi nunca hablamos de eso. Hablamos de un momento que creemos ocurrió después de ese presunto inicio del tiempo, si es que alguna vez hubo un inicio del tiempo, y que normalmente técnicamente llamamos el instante de reheating, que es cuando el universo se calentó, se llenó de materia y empezó a expandirse. Entonces, si usamos esta segunda forma de entender el Big Bang, que es la que normalmente los físicos, insisto, digamos, entendemos, entonces uno podría sí hablar sin problema de lo que ocurrió antes del Big Bang, porque tenemos una teoría, que es la teoría de la inflación cosmológica, y eso estrictamente sería previo a lo que llamamos Big Bang. Ahora, si la pregunta es por el que me imagino que por ahí va tu pregunta, por el origen del tiempo, eh, bueno, la verdad es que no sabemos, porque una de las cosas que tenemos claras, digamos, la teoría de la relatividad general, que es la que utilizamos para explicar el universo en gran escala, predice que de forma además categórica y rigurosa, con un teorema que demostraron Penrose y Hawking, que en el pasado el universo tuvo un tamaño puntual, ¿no? Que sería ese origen del tiempo. Sin embargo, ese resultado creo que la enorme mayoría de los físicos lo interpretamos no como literalmente que así fue,
sino como que la propia teoría te está diciendo que en algún momento deja de valer, porque la teoría de la relatividad general no tiene sentido en un universo puntual y con curvatura infinita. O sea, el universo a medida que se va haciendo pequeño, la curvatura va aumentando, y en algún momento la curvatura cuando es demasiado grande, no nos creemos que las ecuaciones de Einstein sean realmente ciertas. Entonces, en realidad, la forma en la que interpretamos esta extrapolación hacia el pasado de lo que vemos hoy en el universo es que en algún momento la teoría no funciona y tendría que haber otra teoría que tome la posta. ¿Qué otra teoría? Una teoría de la gravedad que valga a escalas pequeñas, eso sería una teoría cuántica de la gravedad, y como creo que todos los oyentes han escuchado alguna vez en su vida, no tenemos una teoría como esa, tenemos muchas propuestas de teorías cuánticas de la gravedad, ninguna de momento ha pasado ningún test de validación más que el del consenso de la colectividad, y entonces hay un momento en el cual se abren tantas posibilidades como teorías cuánticas de la gravedad hemos imaginado. E incluso más, porque dentro de una misma teoría cuántica de la gravedad hay muchas posibilidades de lo que pudo haber ocurrido antes, desde la idea de Hawking de que no hay nada antes del T igual a cero, de la misma manera que no hay nada más al sur que el polo sur, de una manera muy, muy elegante, y más o menos rigurosa. Hawking deriva esto en un trabajo maravilloso que escribió con James Hartle. Pero bueno, luego hay toda clase de ideas, desde el choque de membranas tridimensionales en un universo de más dimensiones, universos que rebotan, el universo cíclico, la cosmología cíclica de Penrose. Bueno, hay yo creo que decenas de propuestas y no sabemos cuál de ellas, si alguna, es correcta. Sí, ¿cuál será esa teoría del todo? Como bien has dicho, encontramos diferentes teorías, la teoría de las supercuerdas, la gravedad cuántica de bucles, que por cierto, propone un universo oscilante. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Nos encontramos en un universo oscilante o de la nada surgió el Big Bang? ¿Qué hipótesis te convence a ti más? Bueno, a ver, el universo oscilante, que es una idea, a mí me parece que a veces en este tema, como en otros temas, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la creencia en un dios, son temas en los cuales a veces los humanos, de manera muy ingenua, proyectamos nuestras propias visiones del mundo y angustias, casi diría. Entonces el universo oscilante vendría a ser algo así como la tesis de que reencarnamos después, ¿no? Entonces, como la idea de la muerte es muy fea, entonces es por supuesto que nos alivia pensar en que luego viviremos en algún otro cuerpo, de alguna otra forma. Yo creo que el universo oscilante es la versión cosmológica de esa misma idea, ¿no? El universo no nació y va a morir, sino que va a volver a nacer unas cuantas veces. Italo Calvino jugó con esa idea para imaginar un cazador enfrentado a un león y aliviándose con la idea de que si el león llega antes que él accione una flecha, tiene un arco y flecha en el cuento de Italo Calvino, pues no importa porque habrá otro ciclo del universo en el cual quizás tenga revancha, ¿no? El universo oscilante entonces es una idea muy tentadora, que sobre todo tenía mucho sentido cuando creíamos que el universo era esférico en 3 dimensiones, que eso fue hasta el año 1998, cuando se descubrió la expansión acelerada del universo y cambió radicalmente esa visión del universo, y ahora la convicción generalizada, hay muy poquitas voces discordantes con esto, es la de un universo plano en 3 dimensiones, por supuesto. Entonces, un universo plano en 3 dimensiones que se expande en forma acelerada, no, a menos que algo ocurra que no hemos descubierto todavía, no va a rebotar, no va a volver a hacerse pequeño, no va a haber un Big Crunch y luego un Big Bang, eso no va a ocurrir hacia el futuro. Entonces, presumiblemente tampoco ocurrió en el pasado. En la relatividad general, un universo oscilante es problemático, la fase de contracción y luego expansión obliga a tener un tipo de materia que no hemos visto, con un comportamiento exótico que nunca hemos visto. Sin embargo, hay maneras de escaparle a esto, ¿no? Y por ejemplo, la teoría cuántica de gravedad de lazos lo hace y tiene un bonito argumento por el cual esto podría ocurrir en el pasado. Quiero decir que el Big Bang haya sido una fase de contracción de un universo previo que luego volvió a expandirse. Mira, yo, por supuesto la respuesta, insisto, no la sabemos, no sé si la sabremos. Antes hablaste de la teoría del todo y yo no creo que haya teoría del todo, o sea, me parece un poco, a veces el gran éxito que ha tenido la ciencia
en muchísimos campos nos hace venirnos arriba y creer que nuestro intelecto, nuestros mecanismos lógicos cerebrales son todopoderosos y que podremos llegar a comprender la naturaleza hasta su último secreto. Y yo no estoy tan seguro, no sé bien qué es lo que garantiza eso. Entonces yo sería bastante más modesto, creo que la experiencia indica que cada vez que aprendemos algo nuevo, también aprendemos que ignorábamos muchas cosas y en general crece más rápido lo que ignoramos que lo que conocemos. Es paradójico esto, ¿no? Porque hay preguntas que hasta que no comprendemos algo no nos podíamos ni siquiera hacer antes. Y no creo que eso tenga fin. Entonces yo creo que nunca llegaremos o sea, la teoría del todo es una especie de promesa de teoría final que lo explica, a partir de la cual se deduce todo. Y yo no creo que algo así sea posible y creo que quien lo crea tiene la carga de la prueba, tendría que explicar por qué. ¿De qué hipótesis me convence más? De las que mencionaste, ¿no? Que era un universo eterno, un universo que surge de la nada en forma espontánea, que aunque parezca muy loco y parezca imposible, Hawking justamente en este trabajo que mencionaba con Hartle, mostró que es posible, con las leyes de la física es posible un universo que en forma espontánea nace sin que haya nada previo. Por supuesto que no es cierto, no es que no había nada del todo, sino que tiene que haber un marco teórico en el cual uno puede mostrar que puede ocurrir que en un instante surja un universo. Entonces, de alguna manera, alguien podría objetar que ya existía ese marco teórico, por lo tanto, algo había. Y efectivamente, la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada es una pregunta que creo que no tiene respuesta, ¿no? Es una pregunta que sirve para pensar, pero no sospecho que no tiene una respuesta final. A mí, digamos, voy a decir cuál me convence más, pero la verdad es que no se me debe tomar muy en serio en esto, porque la respuesta es no sabemos, pero si me permite especular, cuando uno se empieza a acercar a ese momento, el universo pequeño, sabemos que la relatividad general no funciona, y tenemos un cierto consenso sobre, aunque no sabemos exactamente qué teoría es la que tenemos que aplicar, tenemos un cierto consenso sobre cómo debería empezar a modificarse la relatividad general cuando uno se acerca al momento al cual deja de valer. Y muchísimos argumentos distintos, con distinto nivel de rigurosidad, pero en forma bastante genérica, sugieren que hay más universos que este, digamos. Este universo en el que vivimos tiene una serie de características, por ejemplo, la energía oscura que produce esta expansión acelerada, que son muy extrañas. O sea, el valor de la energía oscura no es natural. Si uno lo piensa de una cierta manera, que es digamos, pudiendo, con ideas que tenemos sobre cómo funcionaría la física de altas energías, nos sugieren que no debería haber energía oscura. Entonces, que la haya es que hay demasiado para lo que esperaríamos. Y sin embargo, si calculamos de manera más conservadora lo que llamamos la energía del vacío cuántico, que sospecho que hablaremos un poco más tarde de eso, nos resulta lo contrario, el cálculo nos da un valor enorme y entonces la energía oscura es muy pequeña para la expectativa que tendríamos de ese cálculo. Entonces tenemos un valor muy extraño, una característica de nuestro universo que es tan extraña, me gusta poner este paralelismo para entender esta idea. Imagínate que en la época de que estábamos en las cavernas, la primera persona que se animó a salir de una caverna vio una jirafa. Y entonces volvió a relatarle al resto de las personas lo que acababa de ver. Y entonces, claro, la jirafa tiene un cuello largo, que evidentemente es muy singular, ¿no? Dentro de las especies, cuando uno ya conoce todo el resto de las especies, se da cuenta que no hay muchas especies que tengan esa característica. Entonces uno podría pensar, todas las especies, extrapolo esa jirafa que vi y pienso que cualquier forma de vida que hay fuera de la caverna tiene esas características, o la extrañeza de ese cuello largo ya es una pista de que hay una enorme variedad de especies, y justo yo pillé la que tenía el cuello largo, ¿no? Entonces, las peculiaridades de nuestro universo son una especie de cuello largo de jirafa, ¿no? Entonces, la expectativa de que haya múltiples universos y nosotros vivimos en uno de ellos, en uno de estos proyectos, es a mí la que me resulta más convincente dentro de todo el manojo de argumentos especulativos, que por supuesto pueden ser que estén todos mal. Qué interesante, sobre todo tu ejemplo, muy fácil de visualizar y la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pues vamos a continuar, porque otro de los momentos importantes para entender por qué hay algo en lugar de nada son los primeros instantes del universo. En el universo, en esos primeros instantes había materia y antimateria, pero el contacto entre ambas produce su aniquilación.
¿por qué nos encontramos en un universo dominado por la materia? ¿Por qué nos aniquilaron entre ellas? Bueno, lo hicieron. La materia y la antimateria se aniquilaron entre sí y quedó un remanente, al que llamamos materia, ¿no? Obviamente que llamar materia o antimateria a una o la otra es convencional, entonces quedó un remanente. Bueno, es una de las preguntas más difíciles de responder, digamos, y que, para la cual no tenemos respuesta. Tenemos en el LHC un experimento, que es el LHC-B, que está intentando encontrar indicios de qué pudo haber ocurrido. La mejor idea que tenemos, la que la concibió hace ya unos cuantos años un físico ruso, Andrei Sájarov, y es lo que se llama la hipótesis de la bariogénesis. Los bariones son la materia ordinaria, y de alguna manera el Sájarov lo que estableció son qué condiciones necesitamos para que se produzca este desbalance. En un universo que en principio debería tender al balance, porque si uno mira la teoría cuántica de campos, que es la teoría que gobierna la física de partículas, es simétrica respecto a la materia y antimateria. ¿Qué tuvo que haber pasado? Bueno, y lo que estableció Sájarov es que si pasan estas tres cosas, que voy a mencionar a continuación, se puede producir el desbalance. Una es que se den condiciones fuera del equilibrio, eso quiere decir que cuando se está aniquilando, cuando están produciéndose procesos de aniquilación de materia y antimateria, al mismo tiempo creación de materia y antimateria desde el vacío, son cosas que vemos en los aceleradores de partículas, así que sabemos que ocurren. Se tendría que producir un desequilibrio que incline la balanza en la dirección de la aniquilación y que quede el remanente, digamos. Luego, en la teoría cuántica de campos hay una serie de simetrías, o sea, uno podría preguntarse, si yo cambio la materia por la antimateria, ¿el universo luciría igual? O si yo cambio, si miro el universo un espejo, si hubiera un espejo enorme en el cual yo veo el universo en el espejo y por lo tanto los planetas rotan al revés, Messi es diestro, Ronaldo es zurdo, etcétera, cambian las quiralidades, o si invierto la flecha del tiempo. ¿El universo luce igual? Bueno, uno puede demostrar, o sea, no hace falta hacer el experimento, uno puede demostrar que la teoría nos dice que el universo no luciría igual si uno hace cualquiera de estas operaciones por separado. Sin embargo, si uno hace las tres juntas, sí que el universo debe lucir igual, y esto es un teorema. O sea, si la teoría cuántica de campo es correcta, esto es un teorema, no puede estar mal. Una de las, lo que dice Sájarov es que necesitamos que haya esta ruptura de la simetría de cambiar materia por antimateria, o materia por antimateria y diestro por zurdo, digamos, debería ser de una cierta magnitud que la teoría actual del modelo estándar de física de partículas, si bien tiene esta violación, no la tiene en grado suficiente para producirla. Entonces debería haber algún mecanismo, quizás a más altas energías, quizás deberíamos corregir la teoría del modelo estándar para que ese mecanismo aparezca, que de momento no conocemos, no sabemos cuál es. Y por último, deberíamos tener algún tipo de interacción en el modelo estándar que produzca este desbalance, lo que se llama la violación en el número bariónico. El modelo estándar conserva el número bariónico, entonces si al principio había el mismo número de materia y antimateria, el número bariónico es la resta de esos dos números. La resta daría 0, ¿no? Tendríamos n partículas bariónicas y n partículas antibariónicas, la resta daría 0, y según la teoría que tenemos hoy, debería ser 0 para siempre, por lo tanto, hoy debería haber tanta materia como antimateria. En apariencia no hay prácticamente antimateria, o sea, de alguna manera hubo un desbalance, no sabemos cómo se produjo, y es uno de los problemas más importantes abiertos de la física, y sobre todo abiertos y tenemos otros problemas abiertos, pero este es un problema abierto en el que estamos haciendo experimentos tratando de entenderla, así que quizás si me entrevistan en unos años haya novedades sobre esto. Bueno, vamos un poquito ahora a nivel macroscópico, porque en el universo también encontramos grandes vacíos, como el vacío de Botes o el vacío de Eridanus, o incluso nuestra galaxia y el resto de nuestro entorno cósmico parece que se encuentra en el borde de un colosal vacío de más de 1.000 millones de años luz de extensión, según expusieron un equipo de cosmólogos en una de las reuniones anuales de la Sociedad Astronómica Americana de Austin. ¿Cómo podemos entender esto en un universo homogéneo e isótropo? Bueno, hay que recordar que lo de universo homogéneo e isótropo es eso se lo llama el principio cosmológico, esa suposición, y es una suposición de trabajo en principio, porque las ecuaciones de Einstein son muy complejas, aunque parezcan, si uno las ve, y recomiendo a todos los que nos están escuchando que las busquen en Google para ver cómo lucen, porque son realmente muy, muy, muy bellas.
pero son ecuaciones muy complejas. Entonces, si uno no parte del principio cosmológico, suponiendo que el universo es idéntico en todas las direcciones e idéntico en todos los lugares, no puede empezar a trabajar directamente, no puede empezar a resolver las ecuaciones. Ahora, podemos verificar en qué medida es cierto si el universo es homogéneo y isótropo. Entonces uno podría empezar por la escala humana. ¿Es homogéneo y isótropo el universo en nuestra escala? De ninguna manera, está claro. O sea, ahora mismo yo te estoy hablando y el planeta Tierra está debajo mío y no está arriba mío. O sea que la dirección hacia abajo y la dirección hacia arriba son radicalmente distintas. Y yo estoy en el planeta Tierra y si me alejo, no sé, 100.000 kilómetros, ya no estoy en el planeta Tierra. Así que tampoco es igual en puntos distintos. Es decir, que esta hipótesis parece una locura. Sin embargo, cuando uno empieza a agrandar el zoom o a retirar el zoom más bien, o sea, mirar en mayores escalas, uno empieza a ver que digamos, si uno hace el siguiente ejercicio, me paro a grandes escalas y divido el universo en celdas imaginarias, y ahora en cada celda imaginaria calculo la densidad promedio de esa celda, y me fijo cuánto varía respecto de la celda de al lado. Entonces, podemos ir haciendo eso con celdas de distintos tamaños. Si tomo una celda muy pequeñita, para que se entienda, me daría pésimo, sería muy no homogéneo el universo, porque habría una celdita que contiene el planeta Tierra, que tiene gran densidad, y habría otra celdita que no contiene ningún planeta, y que tendría una densidad muy baja. Sin embargo, si yo tengo celdas que ya, por ejemplo, contienen todo el sistema solar, lo que tendría en esa celda es el promedio de la densidad de todos los planetas y el vacío del sistema solar, y entonces uno puede ver que cuanto más grande la celda, más homogéneo es el universo. Sin embargo, claro, si uno hace una celda única, en la que el universo es toda una celda, pues evidentemente ahí lo tengo totalmente homogéneo, porque en esa celda tengo la densidad promedio y no hay ninguna variación respecto de ninguna otra cosa, porque solo hay una celda. Pero no me sirve mucho para hacer física, tomar una sola celda. Entonces, la cosmología es una especie de relación de compromiso entre tomar el máximo número posible de celdas, dividir el universo de lo más posible, pero sin arruinar la homogeneidad y la isotropía, porque si no las ecuaciones se vuelven intratables. Entonces, más o menos hay lo que hemos visto es que si uno divide el universo en celdas de un tamaño de unos 100, lo que se llaman megaparsecs, que son unos 300, un poco más de 300 millones de años luz, que como ves es una cantidad, dentro de una celda hay miles de galaxias normalmente. Entonces uno divide el universo de esa manera, te queda un universo con algo así como 1.000.000 de celdas, que tampoco son demasiadas, y entonces uno lo que puede ver es que la diferencia de densidad entre una celda y la de al lado, dividido por la densidad promedio, es más o menos de un 50%. Las variaciones de densidad son de un 50%, y uno podría decir, bueno, eso todavía es muy pobre para la hipótesis de universo homogéneo isótropo. Pero hay un acuerdo general de que, bueno, si las celdas son más grandes, se me va arruinando. Fíjate, quizás me estoy yendo un poco en aspectos técnicos tratando de que se entienda, pero cuanto más grande sea la celda, más discreto es el universo, menos continuo es. Lo estoy dividiendo como en bloques. Y yo necesito dividirlo en bloques, sí, pero no tanto. Entonces ahí, bueno, más o menos las celdas del tamaño que te acabo de decir es lo que todo el mundo está de acuerdo que es la relación de compromiso entre convertir al universo en homogéneo lo máximo posible sin convertirlo en discreto. Entonces, con esa hipótesis, uno agarra las ecuaciones de Einstein, las resuelve y encuentra un acuerdo con lo que uno observa impresionante. De hecho, yo diría que mucho mejor del que uno a priori esperaría. Si uno piensa un poco en la aproximación que uno está haciendo, uno casi diría que uno se sorprende por lo bien que funciona cuando no esperaría quizás que funcione tan bien. Entonces, bueno, si aparecen regiones de vacíos como los que mencionas, bueno, quizás estos son justo el vacío de Eridanus, por lo que estuve leyendo, no soy experto en esto, es mucho más grande de lo que uno esperaría es decir, parece apartarse de esto que yo acabo de mencionar, parece poner en cuestión la hipótesis de un universo homogéneo y isótropo a esas escalas. Pero claro, queda una huella de este vacío aparentemente en lo que se llama el fondo cósmico de microondas, que es una imagen del universo cuando el universo era muy, muy jovencito, y una imagen del universo que nos muestra un universo muy homogéneo e isótropo, salvo en una manchita fría que es justamente la que correspondería al vacío de Eridanus. Entonces, bueno, yo diría que entender, no está puesto en cuestión el principio cosmológico. El principio cosmológico funciona maravillosamente bien, hay una mácula en la cual algo raro está ocurriendo, y bueno, uno evidentemente en la ciencia
normalmente la actitud que uno adopta es decir, tratar de entender por qué está esa mácula, por qué hay una parte en la cual hay algo que funciona distinto. Hay muchas ideas, por lo que he estado leyendo al respecto. Yo no soy experto en esto, ¿no? Pero hay ideas de cómo regiones de vacío podrían tender a crecer y formar un vacío muy grande, ¿no? Al mismo tiempo, al crecer el vacío, va comprimiendo la materia y va contribuyendo al esqueleto del universo, de alguna manera. También observamos una suerte de esqueleto del universo. Pero bueno, creo que es algo que no está entendido del todo. Sin embargo, no pone en cuestión el principio cosmológico porque en la esfera celeste tenemos podemos ver que la luz que nos llega del fondo cósmico de microondas tiene una diferencia de temperatura. Es una luz que refleja una cierta temperatura que tenía el universo en el pasado, y las diferencias entre cualquier par de puntos son como mucho de una parte en 10.000, que es muy, muy poquito, salvo en esta región en la que está el vacío de Eridanus, en la que presuntamente está el vacío de Eridanus, en la cual tampoco es que la diferencia es mucho mayor. Es cierto que la diferencia se aparta de la hipótesis de homogeneidad más de lo que llamamos 5 sigmas, pero no mucho más. O sea que yo no tiraría abajo, digamos, una teoría tan exitosa como el modelo estándar de la cosmología por esa mácula. Ahora, también es cierto que hoy en día tenemos otras pequeñas discrepancias que están apareciendo en el modelo estándar de la cosmología, que quizás, de vuelta, hablamos dentro de unos años y el modelo y ha cambiado la teoría cosmológica, porque recordemos que la cosmología es una ciencia cuantificable, digamos, y una ciencia observacional más o menos rigurosa desde hace poco tiempo, yo casi diría desde el siglo XXI, muy a finales del siglo XX. Entonces, todavía creo que estamos muy lejos de poder asegurar, como en otros campos podemos asegurarlo, que estamos cerca de una suerte de última palabra. Pues continuamos, porque nos vamos ahora al mundo cuántico, en el que también encontramos vacíos, pero para entendernos, ¿qué diferencia encontramos entre el vacío del mundo macroscópico y el del mundo cuántico? Sí, son muy distintos. Digamos, el vacío del mundo macroscópico es lo que creo que todo el mundo tiene en la cabeza por vacío, que es la ausencia, en principio, de materia, o de todo, digamos. Si uno se imagina un espacio oscuro, silencioso, sin nada, pues eso sería el vacío macroscópico, y son como estos vacíos que mencionábamos antes, que ojo, no es que no hay nada, sino que son grandes regiones del universo en la cual el número de galaxias que hay es muy, muy pequeña, escandalosamente pequeña comparada con la densidad que hay en otras partes del universo, en el grueso del universo. Eso es. Ahora, el vacío cuántico es un concepto muy chocante. Digamos, si alguien nunca ha escuchado nada sobre el mundo cuántico, pues le va a parecer que a partir de ahora, a partir de este instante, estoy perdiendo la razón, porque lo que podemos ver en el mundo cuántico tiene una serie de reglas que casi cuando uno las aprende, casi se sorprende del milagro que hayamos sido capaces de comprender el mundo cuántico, cuya lógica incluso choca frontalmente con principios elementales de la lógica que empezamos a construir desde los antiguos griegos, ¿no? Las cosas del mundo cuántico ni están ni no están de una manera muy concreta. O sea, no es que suena vago esto, pero suena vago en el lenguaje coloquial, pero en el lenguaje de las matemáticas con el cual describimos la física cuántica tenemos una forma muy concreta de enunciar esto, que no tiene ambigüedades, o no tiene las ambigüedades que parece cuando uno los dice en lenguaje coloquial. Entonces, lo que hemos aprendido es que el vacío cuántico en realidad es una especie de todo lo contrario a lo que había mencionado el vacío macroscópico o clásico. Tiene una potencialidad, es como si fuera en lugar de ser una habitación oscura, silenciosa, es un burbujeo permanente de los campos cuánticos. Los campos cuánticos son una suerte de sustancia que llena el universo. Hay uno para el electrón, hay uno para cada quark, hay uno para cada partícula, y que en ese burbujeo pueden provocar la aparición de lo que llamamos partículas. Por ejemplo, un electrón, que es una de estas partículas que están en nuestros átomos. En principio hay una sustancia que llena el universo y que tiene la potencialidad en cualquier lugar del universo crear un electrón en algún momento. De hecho, normalmente crea un electrón y un positrón, que es la partícula de antimateria, y lo puede crear de forma permanente si en esa región del espacio. Claro, si yo quiero crear en forma permanente un electrón y un positrón, que tiene una cierta masa, y por lo tanto con la fórmula E igual mc cuadrado, una cierta energía, necesito pagar ese precio energético. Por lo tanto, necesito que alguna partícula, normalmente de luz, por ejemplo, con energía suficiente para crear ese par,
lo cree. Ahora, en el vacío cuántico, aunque no haya esa energía disponible, hay algo llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice que no hay ninguna manera en la naturaleza de estar totalmente seguro de cuánto vale la energía de un sistema para siempre. Digamos, cuanto más tiempo yo quiera que dure mi certeza sobre cuánto vale la energía de un sistema, menor es la incertidumbre y viceversa. Eso quiere decir que son posibles procesos en los cuales aparecen espontáneamente un electrón y un positrón durante un instante de tiempo muy breve y vuelven a desaparecer en el vacío, como si se crearan de la nada y vuelven a diluirse en la nada, están permitidos por las leyes de la física. Uno podría pensar que eso viola la conservación de la energía, que es un principio también sustentado en un teorema, pero no es así porque la energía está sujeta al principio de incertidumbre que permite que eso ocurra. Entonces hay una especie de... Y una de las... Si alguien tiene que quedarse con un como se dice, moto, como se dice, una palabra, una frase, digamos, que refleja muy bien lo que ocurre en el mundo cuántico, que es un mundo de probabilidades, es que todo aquello que es probable va a ocurrir, tarde o temprano. Entonces esta creación continua de partículas ocurre permanentemente en todo el universo y ese burbujeo que está presente en todo el universo es lo que normalmente creemos que es responsable de esa energía del vacío. Aunque yo no tenga materia, tengo una parte del espacio en la cual no hay materia, debería estar este remanente de energía que es este burbujeo permanente que se está produciendo por el principio de incertidumbre. Ahora, cuando uno hace los cálculos, ahí es lo que comenté antes, cuando uno calcula esa energía, nos da un número muy grande comparado con la energía oscura y hoy no sabemos por qué falla esto. A pesar de que seguimos creyendo que debe estar bien y que debe haber algo que no nos hemos dado cuenta, que todavía estamos, bueno, toda la comunidad pensando y cuando haya noticias te avisaré, pero no las tenemos. Un ejemplo de todo lo que nos estás contando es el efecto Casimir. Claro, por supuesto. El efecto Casimir, de hecho, ese es un caso muy concreto en el cual hemos podido medir con precisión que la teoría es correcta. Digamos, uno pone un par de placas metálicas en vacío, o sea, en una región del espacio, en un laboratorio, uno extrae toda la materia que hay, todo digamos, el aire y toda la materia que hay dentro de ese espacio, pone dos placas metálicas sin carga eléctrica, una frente a la otra, y según la teoría clásica no debería pasar nada. Son dos placas paralelas que están, digamos, en un lugar en el cual no hay materia, no hay ninguna razón para que las placas se muevan, y sin embargo lo que vemos es que las placas se empiezan a acercar, y como si tuvieran alguna forma de carga eléctrica. Lo que nos dice la teoría cuántica de campos es que en realidad en el vacío, como dijimos antes, el vacío en el fondo está lleno de campos, o sea, los campos no podemos borrarlos de ninguna parte del universo, y el campo electromagnético, que también está dentro de esa cavidad en la que hicimos vacío, sigue estando dentro, tiene entre las placas, dado que hay placas metálicas y las placas metálicas restringen, es como si fuera una cuerda de una guitarra. Si yo la cuerda de una guitarra la sujeto en sus extremos, como suele estar en una guitarra, entonces ya no puede vibrar de cualquier manera, porque en los extremos está sujeta. Entonces, ese campo puede vibrar de cualquier manera fuera de las placas, pero de menos maneras entre las placas, porque está sujeto en sus extremos. Entonces, esa carencia de formas de vibración del campo electromagnético entre las placas es la que produce esa presión exterior que acerca las placas. Y eso lo podemos medir en el laboratorio. Enric Casimir tuvo la enorme satisfacción de ver una idea teórica muy loca, ver concretarse en un laboratorio. O sea, sabemos que esto es cierto. ¿Y qué consecuencias y aplicaciones tiene en el mundo macroscópico el vacío cuántico? Pues esa pregunta no es fácil de responder, o sea, seguramente hay muchas más de las que a mí se me van a ocurrir ahora mismo, ¿no? Pero esta dinámica de la materia, en la cual uno puede sacar partido de esa potencialidad del vacío cuántico, es más evidente cuanto mayor es la energía que está puesta en juego. Por ejemplo, en un acelerador de partículas, como el LHC, uno hace chocar un protón contra otro protón. Un protón tiene 3 quarks, el otro protón tiene 3 quarks, o sea que uno diría que el número de posibles choques que hay ahí es pequeño, y sin embargo uno tiene un choque de un protón contra otro protón, y el número de partículas que salen de ese choque es de miles, es del orden de miles de partículas. Wow. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser? ¿Dónde estaban esas miles de partículas? ¿Estaban adentro del protón? No estaban adentro del protón. Uno al hacer chocar estos dos protones
deposita una cantidad de energía tan grande en esa región del espacio que del vacío arranca partículas a lo loco, con ciertas reglas, digamos, no cualquier forma digamos, hay reglas, pero uno puede verificar, y esto está verificado con un nivel de detalle, bueno, que es casi diría los mayores en todos los campos de la ciencia, que esa imagen que tenemos de las partículas arrancadas del vacío es correcta, funciona maravillosamente bien. Entonces, si yo tengo en el universo viajando partículas muy energéticas, lo que solemos llamar, por ejemplo, rayos cósmicos, que lo medimos desde la Tierra, son partículas que viajan a través del universo con energías tremendamente altas. Estas partículas, uno ingenuamente, si el vacío del espacio intergaláctico fuera realmente vacío, fuera el vacío clásico en el cual la partícula viaja sin perder energía, entonces, bueno, uno esperaría ver un flujo de partículas que vienen de distintos lugares del universo determinado. Ahora, si uno hace los cálculos, uno ve que en realidad una partícula cuando se mueve en el vacío pierde energía, porque está contribuyendo, tiene una cierta probabilidad de contribuir con su energía, con la energía que trae de movimiento, a crear partículas que le van haciendo perder energía. Este proceso nos permite saber que no pueden venir partículas con una cierta energía alta desde regiones muy cercanas del universo. Cuando digo muy cercanas estamos hablando de distancias enormes, pero uno de los grandes misterios que todavía no entendemos bien, y tenemos un observatorio de rayos cósmicos en Argentina, en Malargüe, en la provincia de Mendoza, en el cual participan grupos españoles, en particular del instituto, del ICFAE, de la Universidad de Santiago de Compostela. Lo que hacen es tratar de detectar estas partículas muy energéticas. Al ser muy energéticas también, se desvían muy poco por el efecto de campos magnéticos que hay en los entornos galácticos, y entonces la dirección desde la que llega es presumiblemente muy parecida a la dirección desde la que salió. Entonces intentamos ver de dónde vienen estas partículas. En especial porque sabemos que si tienen una cierta energía para arriba, no pueden haber venido desde muy lejos en realidad, porque la partícula pierde energía en el camino. Entonces deberíamos ser capaces de ver de dónde viene. Todavía no tenemos muy claro, digamos, hay algunas hipótesis que funcionan más o menos, así que también es un campo abierto. Como ves, de todas las preguntas que estamos discutiendo, hay campos abiertos por todos lados. Esto hace conexión con lo que mencionábamos al principio, o sea, cada vez que conocemos algo, descubrimos que ignoramos 100 cosas. O sea, los rayos cósmicos los descubrimos en 1912, hasta 1911 ignorábamos que ni siquiera podíamos preguntarnos de dónde vienen los rayos cósmicos, porque no habíamos visto ninguno. La verdad es que la ciencia está llena de misterios todavía. Pues, para terminar, nos vamos a adentrar en la metaestabilidad del campo de Higgs, que podría ser la responsable que nuestro universo termine en un gran vacío. Para empezar, ¿qué diferencias encontramos entre un estado metaestable y un estado estable? Bueno, déjame por empezar, porque la verdad que quizás podría haber hablado del campo de Higgs como respuesta a la pregunta anterior, y no lo hice, pero entonces déjame, digamos, para incluso amalgamar un poco la respuesta a esta pregunta con la anterior. La forma en la que el campo de Higgs, que ya es parte de es parte del modelo estándar de física de partículas desde hace 5 décadas, pero es parte ya oficialmente con todos los, con el sello de calidad, digamos, de que ha sido encontrado desde el año 2012, cuando fue encontrado la excitación del campo de Higgs, que sería la partícula correspondiente a ese campo, que es el bosón de Higgs. O bueno, digamos, todavía hay mucho que no sabemos sobre el bosón de Higgs, si es uno, varios, o qué características tiene, pero bueno, algo hay que es suficiente como para que la hipótesis del campo de Higgs sea presumiblemente correcta. El campo de Higgs es responsable de que las partículas tengan masa, y lo hace de una manera que relaciona el campo de Higgs con la pregunta del vacío cuántico. Porque se supone que el campo de Higgs, el modelo que Higgs concibió y que hoy en día vemos comprobado, es que el campo de Higgs tiene una particularidad muy bonita, y es que la forma en la cual uno lo introduce en la teoría es tal que el campo de Higgs básicamente no preserva a ver cómo puedo explicar esto. Para poder darle masa a las partículas,
Podríamos estar hablando un rato larguísimo sobre esto, pero simplemente voy a decir que no es posible darle masa a las partículas sin arruinar las simetrías que están detrás del modelo estándar de física de partículas. El modelo estándar se construye con un andamiaje matemático que se basa en ciertas simetrías matemáticas abstractas que son cruciales para que funcione el modelo estándar. Si no las tenemos, el modelo estándar directamente no tiene sentido, es inconsistente. Entonces nos va la vida en que las simetrías esas estén allí, porque si no, directamente hay que empezar de nuevo. Y el modelo estándar, quiero recordar que es la teoría científica con predicciones más precisas, comprobadas experimentalmente, de la historia de la ciencia, por muchos cuerpos de diferencia. Así que uno no anda tirando teorías tan maravillosas tan fácilmente. Claro, ¿cómo hacemos para darle más a las partículas sin arruinar las simetrías? Bueno, eso es lo que Higgs concibió. Uno puede meter el campo de Higgs que respeta todas las simetrías, pero de un modo tal que cuando el campo de Higgs, la imagen para tener en la cabeza es la de un sombrero mexicano, ¿no? Que tiene una parte, la parte central del sombrero mexicano tiene simetría respecto de si yo doy vuelta alrededor me imagino un eje vertical que atraviesa el sombrero mexicano por su centro, yo podría girarlo en torno a ese eje y nada cambia. Si no hay nada dibujado en el sombrero, no me daría cuenta de que lo estoy rotando. Si el campo de Higgs se coloca en la parte superior del sombrero mexicano, entonces yo puedo dar vuelta el sombrero y la situación no percibo el cambio. Sin embargo, el campo de Higgs no va a estar ahí mucho tiempo, porque ese punto alto del sombrero es inestable. El aleteo de una mariposa en Manaos va a hacer que el campo de Higgs caiga en alguna dirección, en cuál completamente aleatorio, pero no importa en cuál dirección caiga, una vez que caiga, imagínense ahora una bola que no está arriba del sombrero, sino abajo, directamente ahora ya no va a haber más simetría, porque va a haber una dirección en la cual cayó la bola y el resto en la cual no cayó la bola. O sea, va a haber una dirección que es 30 grados de aquella en la que cayó la bola, otra que es 90 grados. Se rompió la simetría de rotaciones y ese es el mecanismo por el cual Higgs concibió que, preservando las simetrías de la teoría, puedo romperlas, pero no en la propia teoría las rompe, por así decirlo. Las rompe cuando el campo de Higgs cae a su vacío. El vacío es la configuración de menor energía y el campo de Higgs naturalmente tiene que ir a parar allí, pero en un universo muy caliente como fue nuestro universo en el pasado, no tiene por qué estar en su vacío. Va a caer ese vacío cuando el universo se enfríe lo suficiente para llegar allí. Entonces, el vacío cuántico y el campo de Higgs tienen un vínculo, digamos, que es el que acabo de mencionar. Ahora, tú me preguntabas qué diferencias hay entre un estado metaestable y un estado estable. Bueno, estable quiere decir que si el campo de Higgs cayó a un vacío en el cual no hay ningún vacío de menor energía o de igual energía al cual pueda seguir cayendo, quiero decir, todos los sistemas tienden a ir a la configuración de menor energía. Entonces, si el vacío en el cual está el campo de Higgs no tiene otros vacíos de igual o menor energía a los cuales desplazarse, pues entonces se va a quedar ahí para siempre, porque no hay ningún estado de menor energía al cual pueda decaer. Sin embargo, una posibilidad que uno no puede descartar es que haya un vacío de menor energía que esté alejado del vacío en el cual está hoy el campo de Higgs por una barrera de energía. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al sombrero mexicano. Imaginemos que el sombrero mexicano, donde acaban normalmente los sombreros, porque las personas que se lo ponen, bueno, no pueden tener un sombrero infinitamente grande. Imaginemos que el sombrero que pega piensen todos en sus cabezas. El sombrero arranca desde la parte superior del sombrero, tiene una bajada como si fuera un tobogán, Eso es. y luego una hendidura, y ahí acaba el sombrero. Ahora imaginemos que el sombrero continúa, y continúa subiendo, y luego de vuelta vuelve a pegar una bajada, y baja a una altura menor que la altura en la cual habíamos dejado al campo de Higgs. Entonces si fuera un sombrero mexicano y una bola, o sea, algo clásico, uno diría, bueno, la bola igual se va a quedar en esa canaleta en la que está, a menos que alguien le empuje y le haga superar esa barrera, esa barrera que tiene, que le impide caer en la segunda canaleta, que es más baja. Pero en el mundo cuántico pasa algo que es lo que se llama el efecto túnel, y es que una barrera no es suficiente para impedir que un campo vaya de una de las canaletas a otra. Cuanto mayor sea la barrera o más ancha, más le cuesta al campo, menor es su probabilidad, más tiempo va a tardar en hacerlo. Pero tarde o temprano lo va a hacer, es una cuestión de probabilidades. Es como entrar al casino
y apostar a color o apostar a un número, a un pleno. O sea, simplemente las probabilidades cambian, pero en algún momento alguien va a ganar el pleno, por muy improbable que sea la apuesta. Entonces, un vacío metastable, un estado metastable, es un estado en el cual uno cree estar en un vacío, pero en realidad hay otro vacío de menor energía al cual potencialmente uno puede caer. Y entonces, ¿el campo de Higgs es un campo metastable actualmente? A ver, no lo sabemos, obviamente no lo sabemos. Lo que sí puedo mencionar es que cuando se midió la masa del campo de Higgs, que eso fue en el 2012, se encontró un valor. Uno puede ver que hay otras masas de otras partículas en el modelo estándar que están bastante limitadas. Bueno, ya las conocemos porque las hemos medido, pero si no las conociéramos, podríamos saber dónde se encuentran más o menos por experimentos laterales, de alguna manera, que ya nos hablan de cuánto deberían valer. En cambio, el campo de Higgs en ese sentido es medio único porque no teníamos esa herramienta. Así que la respuesta de dónde está, cuál era la masa del campo de Higgs, era realmente una pregunta abierta. Y de hecho, por eso se tardó tanto en encontrarlo también. Porque si uno sabe dónde buscar, sabe qué tipo de masa está esperando, uno cocina el experimento para ir a buscar allí. En cambio, el experimento tenía que ser, en la búsqueda del campo de Higgs, muy amplio, por si acaso. Bueno, se lo fue acorralando hasta que se encontró la masa que hoy sabemos que es 125 veces la de un protón. Es una partícula con una masa enorme. Ahora, bueno, tampoco hay partículas con masa más grandes, como el quark top, dentro de las partículas elementales, pero bueno, el Higgs tiene una masa muy grande. Cuando uno introduce el valor de esa masa en el dibujo del sombrero mexicano, que la gente podrá decir, ¿por qué este señor está hablando de un sombrero mexicano cuando habla de física de partículas? Bueno, créanme que casi literalmente la imagen del sombrero mexicano se representa en la teoría de partículas. Digamos. De hecho, pueden también buscar en Google imágenes. Si buscan Peter Higgs, es muy probable que la primera imagen que vean sea la de él con un dibujo de un sombrero mexicano, que fue como él concibió esta idea. Claro, qué forma exacta tiene el sombrero mexicano dependían en parte de la masa del bosón de Higgs. Una vez que se encontró el valor de la masa, uno puede dibujar con más detalle la forma de ese sombrero. Y resulta que para el valor de esa masa, del valor de la masa que se encontró, si uno es agnóstico y uno no mete sus prejuicios en cómo dibuja ese sombrero, pareciera muy factible que el vacío en el que está el campo de Higgs sea metastable y que tenga entonces otro vacío en el cual el campo de Higgs tendría un valor mucho más alejado del centro del sombrero, por lo tanto mucho más grande, por lo tanto contribuyendo a darle una masa mucho mayor a todo el resto de las partículas. Si ese vacío, si el sombrero mexicano luego pega esa curva, esa vuelta hacia abajo otra vez, y tiene una canaleta similar a la que tienen los sombreros mexicanos, o cae eternamente, no lo sabemos. Entonces, las consecuencias de qué ocurriría si el vacío de Higgs es metastable y decae en algún otro vacío estable, no tenemos ni idea, porque depende de eso, depende de si hay otro vacío estable o si directamente hay lo que se llama una solución runaway, que es que el campo de Higgs entre en un tobogán eterno. Cualquiera sea la circunstancia, digamos, las consecuencias serían, a mí me resulta difícil pensarlas, pero serían catastróficas, ¿no? Porque de manera espontánea cambiarían la masa de todas las partículas, produciendo seguramente efectos desastrosos en toda la física atómica. O sea, no sé muy bien de qué manera llegaría el apocalipsis, pero el apocalipsis llegaría sin duda. Casi nos evaporaríamos rápidamente, porque al cambiar la configuración de esas masas de las partículas, prácticamente nosotros desapareceríamos. Sí, no sé muy bien de qué manera, pero sí, desde luego que probablemente los átomos dejarían de existir como los conocemos y no sé muy bien a dónde irían a parar, por lo tanto yo diría que habría una especie de, como en ese juego en el que uno dibuja sobre una pizarra y luego pasa una barra de plástico que tiene un imán y borra todo, así pasaría algo así. Y luego, ¿qué se gestaría a partir de lo nuevo que quede? Pues ni idea. Pues para eso tenemos que saber un poco más de detalles sobre ese vacío estable. En su momento Hawking anunció esta posibilidad y recuerdo que lo hizo antes de tomar un barco que iba a Tenerife y entonces durante varias semanas estuvo inaccesible para la prensa y estaba todo el mundo alarmado por la predicción de Hawking. Pero bueno, yo creo que si uno es un poco más conservador, lo que yo concluyo de este resultado es que seguramente hay algo de la física de más altas energías que desconocemos todavía y que va a corregir esta imagen. Y me cuesta creer
que un universo que luce tan estable, en el cual han surgido estructuras tan complejas como nuestro cerebro, sean tan precarios como para que en cualquier momento se pase un borrador y empecemos de nuevo. A mí por eso me gusta llamarlo a esta metaestabilidad del campo de Higgs como el botón de apagado del universo, el reseteo. Claro, de reseteo, sería algo así. Sí, y además, pero lo curioso es que podría estar ocurriendo ahora mismo en algún lugar del universo y provocar una reacción en cadena y tampoco tendríamos medios de comprobarlo, porque eso se crearía un gran vacío que poco a poco se iría extendiendo a lo largo del universo y tampoco podríamos comprobarlo. Sí, exactamente. O sea, podría haber pasado ya y estar una burbuja que va creciendo y se va expandiendo a la velocidad de luz, y en algún momento llega acá y cuando llegue, ¡blup!, estamos borrados. Yo diría que para darle un tono optimista a esto, que es una buena razón para vivir la vida intensamente. Pero bueno, uno podría preguntarse, digamos, si uno puede calcular la probabilidad de que esto ocurra, uno podría saber cuán probable es que en 13.800 millones de años no haya ocurrido ya. Y bueno, por supuesto que cuando uno empieza a moverse con ese tipo de cifras no tan grandes de años, que son tan antiintuitivas, el cerebro humano realmente es muy poco hábil para ser intuitivo en esas escalas. Así que es muy difícil, uno a priori le parece que es muy improbable, que con todo este tiempo que ha transcurrido no haya pasado ya. Sin embargo, cuando uno empieza a hablar de cifras que tienen muchos ceros, es difícil que la cabeza diferencie entre un 1 con 20 ceros y un 1 con 25 ceros. Y el 1 con 25 ceros tiene 100.000 veces más grande que el otro. Los dos nos parecen enormes. Entonces, bueno, no sé. Yo insisto, creo que hay múltiples razones para tratar de vivir la vida intensamente, porque además no solo puede ocurrir esto que estamos mencionando, sino que también el sol no va a ser eterno. Bueno, pero mucho antes que eso estamos comprometiendo nuestra atmósfera y las condiciones de habitabilidad para nosotros mismos, así que bueno, tenemos razones para, digamos, creo que más urgentes que la de estar preocupados. Además no podemos hacer nada, o sea, si llega a ocurrir, si este mecanismo que acabamos de mencionar es cierto, no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Así que mejor dediquémonos a tratar de actuar allí donde sí podemos producir un cambio, por ejemplo, en mantener la habitabilidad de nuestro planeta. Totalmente de acuerdo. Espero que con todo esto no hayamos asustado a nuestros oyentes. Pues espero que no. Así que agradecerte enormemente tu participación en el programa y nada, espero que en otra ocasión podamos seguir la charla y continuar con otras incógnitas que encontramos en nuestro universo. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, las preguntas han sido de lo más interesantes, así que espero no haber arruinado su interés con mis respuestas. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo para ti.